levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Te saludamos nuevamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y desde acá extendemos nuestra diestra, nuestra mano, abrimos nuestra boca y te bendecimos grandemente y rogamos al Dios eterno que te favorezca en este día. Damos gracias a Él porque ha determinado que nosotros seamos instrumentos para bendecir tu vida desde aquí, desde esta congregación, tus hermanos del Ministerio El Amanecer de la Esperanza. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Como siempre te invitamos a que juntos vayamos a la fuente inagotable, a la palabra de Dios. Vamos en este día a los abrevaderos del Padre, a los pastizales de Buen Pastor, y vamos a mitigar nuestra sed y a saciar nuestra hambre de Él, y Él nos va a edificar. Así que eres bienvenido. Vamos juntos, estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, Levítico capítulo 2. Esa es la porción, el capítulo que Dios ha seleccionado para bendecirnos y edificarnos en esta ocasión. Levítico capítulo 2. Leemos los versos desde el 11 hasta el 13. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Muy bien. Tuvimos la vez pasada exponiendo un mensaje a ustedes acerca de este pasaje de la Escritura y hablamos de lo que Dios nos quiere decir con estas instrucciones. Primeramente, Dios prohibía en el culto, en la adoración a Dios, en la ofrenda al Señor, que ninguna ofrenda debía de contener levadura o miel. Dijimos la razón: tanto la levadura como la miel se fermentan, y la fermentación o descomposición en la Biblia revela degeneración, pecado, maldad, iniquidad, todo lo malo. Y Dios es santo y es puro y es recto. En Dios hay integridad. Dios ama la verdad hasta lo íntimo. Dios es un Dios de integridad. En su famoso cántico, Moisés, hablando de él, dice: tú eres el santo, tú eres puro, tú eres recto. La iniquidad no es tuya, pertenece a tus hijos, a nosotros, pero no es tuya, tú eres santo. Y nosotros dijimos que el antiguo pacto revela el nuevo. El antiguo pacto, como dice el apóstol, ahí están las sombras, las tipologías, los símbolos que representan las grandes verdades ahora cumplidas en esta dispensación a través de Jesucristo. Aquellas cosas eran simplemente ilustraciones. Por eso dice la palabra que los profetas profetizaron para nosotros este tiempo, administraron estas cosas.
Muchas veces ellos no entendían lo que estaban haciendo, ni lo que estaban diciendo. Hoy nosotros, gracias a la revelación de Jesucristo, podemos entender esas cosas. Tristemente, Israel todavía sigue en el antiguo pacto, sigue en los símbolos, y he encontrado explicación en los símbolos y muchas otras cosas en su religión. Pero nosotros, por la gracia de Dios, reconocemos que Jesucristo es el Mesías de Israel, que vino del linaje de David, y que aunque Israel no entendió su primera venida, que era una venida con un ministerio sacerdotal expiatorio para redimir a Israel y redimir a las naciones, para luego venir a establecer el reino mesiánico davídico, que Dios prometió que iba a dar a Israel un reino eterno donde Israel iba a ser el centro de las naciones, y que el hijo de David iba a reinar y las naciones salvadas andarán a la luz del Cordero de Dios. Así está escrito, así es. Cuando Cristo venga, el Mesías, la segunda vez, Israel lo va a recibir, pero va a pensar que es la primera venida. Este sí es, porque así dijo Dios que venía en gloria y que iba a reinar. Dice nosotros, sí, ese mismo Jesús que murió en una cruz y resucitó, ahora viene en gloria. Solamente que ustedes no entendieron la primera venida. Nosotros, por la gracia, hemos entendido la primera y entendemos la segunda. Israel se nos va a unir en la segunda, porque el Señor va a dar revelación a Israel acerca del Mesías, y cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, dice el apóstol. Pero sin orgullo, ya que no tenemos nada que no hayamos recibido, y si hoy estamos acá, Dios se valió de la rebelión de Israel, del desconocimiento de Israel, para darnos oportunidad a los gentiles y ahora ser parte del linaje de Israel y del propósito de Dios. Hemos sido injertados al olivo por la gracia de Dios. Como dice el libro de Romanos, Dios se valió de ese rechazo de Israel para darnos parte a nosotros. Y no tenemos nada de qué gloriarnos. Lo decimos nada más para hacer entender que el antiguo pacto está revelando el primero y que ahora estamos en el cumplimiento de estas cosas. Yo estoy rogando al Señor, no solamente por nosotros, sino por la iglesia de Cristo en las naciones, de que nosotros entendamos que estas cosas que hablan de ofrenda, del culto a Dios, no simplemente se aplican a Jesucristo como ofrenda eterna de Dios, sino que se aplica a nosotros como sacerdotes de Dios. Cristo es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes. La Biblia dice que Jesús es ofrenda, pero también dice que los gentiles somos también una ofrenda grata a Dios. Y dice Pedro que nosotros somos piedras vivas de un templo espiritual que Él está construyendo, y que la piedra angular es Cristo, y que Dios está poniendo las piedras tomadas de la cantera que ya vienen preparadas. Se está edificando un templo espiritual y un sacerdocio santo. Amén. Y nosotros estamos aquí ahora ofreciendo sacrificios a Dios en olor grato. Y estas cosas debieran de enseñarnos. Yo digo esto y no quiero decirlo, pero digo, si no lo digo no se entiende. No quiero sonar crítico, no es mi interés, pero creo que como profeta de Dios, y cuando digo profeta de Dios no es para darme un título, sino que ahora como mensajero que llevo la palabra, estoy como boca de Dios, y eso es un profeta. Un profeta es alguien que le sirve de boca a Dios. Cuando Moisés no quería hablar y Dios se molestó con él, y él sugirió que busque a otro, al final Dios lo complació y buscó a Aarón. Y Dios dijo, bueno, él te servirá de boca a ti, y tú estarás en el lugar mío como Dios delante del faraón. Y un profeta es esas dos cosas. Es alguien que está en el lugar de Dios y que le sirve de boca a Dios. Las dos cosas. Moisés le iba a hacer las dos, pero Moisés se puso ahí de necio y Dios tuvo que buscar a Aarón.
Pero es un profeta. Un profeta no es tanto el que dice el futuro. Un profeta es alguien que habla por Dios. Es alguien que tiene un mensaje de Dios para su pueblo. Y creo que yo lo tengo. Por eso andamos por el mundo entero yendo a la iglesia a hablarle de la vida del reino. Porque una cosa es entrar al reino. Yo creo que todos los santos que se han convertido han entrado al reino. El asunto es que el reino tiene que entrar a nosotros. Y estamos en el proceso que el reino esté entrando a nosotros. ¿Qué significa que el reino esté entrando a nosotros? Que nosotros estamos diciendo, venga tu reino. Y que todo lo que las cosas como están siendo hechas en el cielo deben ser hechas en la tierra. La iglesia tristemente está expuesta al mundo y está imitando todo lo que ve, inclusive se admira frente a los sistemas humanos, a la filosofía de este siglo y el espíritu de Babilonia, el espíritu de Grecia, todo el espíritu de este siglo, todos estos espíritus, la iglesia lo ve con admiración. La iglesia como la esposa de Cristo, a veces, como hizo Israel muchas veces, se enamora de los amantes. Pero si la iglesia ve en Cristo el varón perfecto, el rey coronado, el hermoso Jesús, poderoso, imponente como ejército en orden, el deseado de las naciones, el que tiene todas las virtudes de aquel que todo lo llena, la iglesia no tiene que admirar a nadie. Cuando la iglesia conoce a Jesús, solamente admira a Jesús. Y cuando conoce a Dios, no busca nada del hombre, porque el hombre no tiene nada que enseñarle a Dios. Y Dios nos mandó a salvar al mundo, no que el mundo nos salve a nosotros. El evangelio hace al hombre a la imagen de Dios, no viceversa, no a Dios a la imagen del hombre. Y en el reino de Dios enseñamos que el evangelio transforma a los hombres a la imagen de Dios, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Es el resplandor misma de la imagen de Dios, el resplandor de su gloria. Amén. Entonces es necesario, y lo que yo decía esto, cuando yo salgo a los lugares a ver cómo adoramos, no voy a eso, pero tengo que adorar. Y Dios me ha enseñado a mí que yo debo adorar con la ofrenda que presenten los hermanos. Antes, y eso yo se lo digo a ustedes también. A veces vamos a los lugares y quizás la ofrenda que presentan no nos gusta. Quizás nos ponen allí un bolero, o nos ponen allí un tango, o nos ponen allí un mariachi, o nos ponen un merengue bien movido, o nos ponen una salsa que nos acuerda cuando íbamos a la discoteca. Entonces quizás nos sentimos incómodos porque no estamos acostumbrados a adorar con esa música. Y nos volvemos un poquito medio religiosos. Yo aquí no adoro porque esto no es... Yo también tengo temor de Dios, pero Dios me enseñó lo siguiente. En Israel había muchas ofrendas. Una por el pecado, otra por expiación, otra por holocausto. Y cuando alguien era rico llevaba un toro. Y cuando alguien era mediano llevaba una oveja, un cordero. Pero los que no tenían nada llevaban una tórtola. Y llevaban una palomita. Bueno, Dios me enseñó, así como era los animales de acuerdo al precio, así es la ofrenda. El que era muy pobre llevaba una tórtola. Y si tú vas a un lugar y así se conoce a Dios, pero los hermanos sinceramente le dan la tortolita a Dios, pues entonces participa con la tórtola, porque esa no es tu ofrenda, es la ofrenda de ellos. Tú vas a adorar con tus hermanos. Así que tú lo ves pobre, pero puede ser que Dios lo vea rico, porque Dios no mira el tamaño del animal, sino el tamaño del corazón. Y cada uno adora a Dios de acuerdo al conocimiento de Dios. Eso no significa que Dios no tiene una excelencia en la adoración. Sí la tiene. La tiene. Y justamente cuando vamos conociendo a Dios, se nos revela qué es lo que a Dios más le gusta. Entonces, si, como dice Pablo, tienes conocimiento de Dios, da gloria a Dios, pero no juzgues a nadie. Porque eso, cuando tú te sientes superior, eso desagrada a Dios. Entonces yo he aprendido que si allí la tortolita es un merengue ripiadito, quizás no me van a ver bailando así, pero voy a adorar. Voy a adorar. Porque esa es la ofrenda de mis hermanos. Ahora, cuando yo esté solo, debido a que, pues, a mí Dios me ha revelado de otra manera y yo he crecido, yo creo que hasta donde llega mi conocimiento, no lo sé todo, por hasta el nivel,
yo entiendo ya un poquito más de qué le agrada a Dios. Ya yo sé que hay música que mueve la carne y hay música que mueve el espíritu. No es por el tipo de música, es que hay cosas que son así. Especialmente cuando algo fue creado para Dios. Pero a mí no me preocupa tanto la ofrenda, a mí me preocupa que no se entiende lo que es adoración. Generalmente la iglesia es un programa de culto. Viene uno, se para, dice una cosa, se levanta el otro. Yo he estado en congresos, hermano, literalmente, que yo he llegado allí, estoy allí, y interrumpen la adoración. Y entonces vienen, no está hablando de pastores, está hablando de los hermanos, vienen, una foto con el pastor, y está cantando, y me agarran, y yo todo orando, y me agarran, y pin, una foto aquí. No, conmigo ahora, pastor, pin, y yo como un muñequito me llevan para todos los lados. Para tirarse fotos, Dios mío, ¿qué es esto? Claro, yo no me voy a poner ahí a corregirle, a darle sermones a esos pobres pastores. No es el momento, pero Dios mío. Y se para y el otro hace un chiste, y se para la música, y alguien da un anuncio, y viene el otro y sube y dice otra cosa. Y Dios mío, ¿qué es esto aquí? Porque es como un programa, y viene el otro y canta un himno y se para, y hace un chiste, y el otro viene, y es como una participación. Y lo menos que se hace es que se adora. ¿No? Hay que adorar así. Un poco todo difícil para mí, pero hay que hacerlo. Pero me da tristeza. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la iglesia no sabe lo que es adoración. La iglesia aprendió un culto. Un culto es un programa que todos hablan y se enoja el que no le dan parte. No se sabe, ni siquiera se sabe que es para Dios el culto. Ni eso que es tan elemental se sabe que el culto es para Dios. Todo el mundo piensa que va a recibir. Y dice Dios, ¿y yo a qué vine? Porque sobreentiende que a mí que me están adorando y yo no recibo nada, todo es para ellos. Y aunque hay que con madurez, sin juzgar a nadie, pero yo le oro a Dios que estos principios que nos hablan de la ofrenda nos enseñan a nosotros. Todo eso que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo por hablar, estoy diciendo porque si entendiéramos que si Dios dice, la levadura tiene un significado espiritual. La miel tiene un significado espiritual. La sal tiene un significado espiritual. Como todas las cosas que estudiamos del antiguo culto de Israel, tiene una aplicación espiritual. Entonces, no la saquemos solamente para predicar un lindo sermón, sino yo lo voy a vivir eso. Así va a ser mi adoración. Si la Biblia dice aquí que toda ofrenda tiene que ser con sal, y la Biblia nos habla el significado de la sal. La sal preserva. La sal conserva los alimentos. La sal le da gusto a los alimentos. Toda ofrenda a Dios tiene que gustar, porque a Dios le gusta. Así como a Dios se le gusta, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Así Dios gusta la ofrenda, la prueba. Así que toda ofrenda a Dios como adoramos ahorita, adoramos con entusiasmo, con gozo, con júbilo, con fiesta, con festejo, con entendimiento. ¿Por qué? Porque estoy disfrutando a Dios. Amén, estoy gustando a Dios. Estoy gustando la bondad de Dios, la misericordia de Dios, los atributos de Dios. Le canto a la grandeza, le canto a su fidelidad, le canto a todo lo que son las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y ahora nos llevó a la luz. Entonces estoy gustando, estoy saboreando y debo hacerlo con sal. Hermano, ponle sal al asunto. Job dice que el huevo sin sal, pues tristemente no sabía nada. Hay que echarle sal al asunto. Amén. Los hermanos desabridos, sal. Hermano, sal. Échale sal a tu alabanza. Cuando te ve un hermano ahí cantando ahí, diga, hermano, echa un poquito de sal al asunto. ¿Qué pasa, hermano? La sal le da gusto a los alimentos. Ponga a la ofrenda de Dios, dice la palabra, entra con sus atrios con alabanza, con regocijo, con acciones de gracias. Ama a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es sal. Aplicándola a la ofrenda de ahora es sal. Con alegría. Y cuando, no solamente la ofrenda del cántico, cuando le va a dar a Dios los diezmos y las ofrendas, dice que Dios ama al dador alegre. Hazlo con alegría, no lo hagas con tristeza, no lo hagas por necesidad, no lo hagas por responsabilidad, no lo hagas para que Dios te bendiga. Tú lo estás haciendo porque ya Dios te bendijo. No le des para que te dé, dale porque ya te dio y porque todo es de Él.
y de los recibe de sus manos le damos. Eso es adorar a Dios con entendimiento. Eso es adoración, mis hermanos. Y esas son las cosas que fueron reveladas en las tipologías, en el culto de Israel, en sombras, en símbolos, para que ahora en el tiempo de la realidad lo veamos. Amén. Dios nos enseñó, y lo estamos estudiando, que la levadura es como se fermenta, es un tipo de hipocresía en la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poquito de 3 medidas de levadura. Vengan conmigo a Mateo, capítulo 13. Después del 12. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Antes del 14. Mateo 13. A ver. ¿Ya lo tienen? 13. Mateo 13. Dice versículo 33. Otra parábola les habló. Mateo 13, 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El hecho, mis hermanos, que hable de levadura y leudada, ya ustedes saben que no tiene nada que ver con el reino. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Jesús dijo que es semejante al reino. ¿Y cómo ahora reino comparado con levadura leudada? Yo me puse a mirar el contexto, no solamente yo, muchos intérpretes interpretan como yo voy a interpretar, y buenos intérpretes, pero solamente se basan en que la levadura es algo negativo. Yo no me voy a basar tanto en eso, me voy a basar en el contexto, porque el contexto, un texto sin contexto es un pretexto, y yo me gusta ir al contexto. Jesús está comparando el reino de los cielos con cosas, o sea, Él quiere enseñar algo. Por ejemplo, todo el capítulo habla de la parábola del sembrador. ¿Ok? Y cuando Jesús en el 23 termina la parábola del sembrador, miren el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí termina la parábola del sembrador con una nota muy positiva de aquel que fue sembrado en buena tierra. Miren cómo comienza el 24 ahora. Ahora habla de la parábola del trigo y la cizaña. Eso es algo negativo. Escuchen ahora, dice. Y les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Claro, el reino de los cielos sí es buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dios ama tanto el trigo que soporta la cizaña hasta el final, con tal de que no se pierda nada del trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, la cosecha. Y al tiempo de la siega o la cosecha, yo diré a los segadores, que son los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reconoced el trigo en mi granero. Muy bien. Esa palabra muy conocida. ¿Saben ustedes por qué el cuidado entre el trigo y la cizaña? Miren, hermanos, el trigo, miren, ustedes ven. Gloria a Dios que tengo una ilustración aquí. ¿Ustedes ven el trigo aquí? Si ustedes ven la cizaña durante un tiempo, usted no la distingue exactamente igual. ¿Saben ustedes cómo se sabe si es trigo o es cizaña? Porque cuando llega el momento de la siega, la cizaña se pone negra
y el trigo permanece amarillo. Por eso hay que esperar hasta el final. Fíjense si son tan iguales que no se distinguen hasta el final. Y los expertos no lo pueden distinguir. Ese cuando llega la cosecha que se cambia el color. Y ya es fácil. Porque ya la cizaña se pone negra. Y el trigo permanece maduro, amarillo, bonito. Y entonces ahí es fácil. Ahí hasta un niño lo hace. Pero Dios va a dejar a los ángeles que hagan eso. Escuchen. Sigan. Miren el contexto. Ya terminó una parábola donde hay algo negativo. La cizaña, aunque lo está comparando con el reino de Dios. El 31, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Atención aquí. Ahora compara el reino de los cielos con un grano de mostaza, muy pequeñito, se siembra y crece tan grande que es la más grande de las hortalizas. Hasta ahí está todo positivo. Pero dice que crece tanto que vienen las aves del cielo. Las aves del cielo son tipos de los demonios y se meten debajo. ¿Cuántos saben que los demonios se meten a veces debajo de los árboles que son reinos de Dios? Amén. Se meten. Por eso es la importancia de predicar el reino y distinguir entre lo que es del reino y lo que no es del reino, y lo que es de Egipto y lo que es del mundo con relación a lo que es del reino. Por eso se necesita el ministerio profético y apostólico en la iglesia y de la enseñanza, para que la iglesia distinga entre una cosa y la otra, no solamente para escribir lindos libros y para que se enseñen los seminarios e institutos bíblicos, sino para vivirlo, porque la palabra es poderosa cuando se vive. El peso de la gloria de la palabra es la vida de un cristiano asimilando esa palabra. Amén, mis hermanos. Y por eso tanta insistencia del Espíritu. Yo oro al Señor que añada más gloria a su nombre, más gloria a su alabanza, pero añada más entendimiento, más pasión, más temor de Dios, más discernimiento, más iluminación, para que el pueblo de Dios se comprometa con la verdad y pueda distinguir entre la luz y las tinieblas, y entre el trigo y la cizaña, y tenga discernimiento para decir: estas aves son demonios que se están aprovechando del crecimiento del reino para buscar la sombra del reino. Hay que hacer como Abraham, hermano. Si Abraham hubiera tenido un sombrero mexicano aquel día, lo hubiera ayudado, espantando las aves del cielo que se vienen a comer el sacrificio. Y el sacrificio era el pacto. Hay que defender el sacrificio, hay que defender la ofrenda, hay que estar despierto. Abraham se durmió, pero mientras estaba despierto estaba espantando las aves del cielo. Y lo del reino tenemos también, porque vienen los fariseos, los saduceos, ¿sí? Que son más adelante van a ver, que se meten debajo buscando sombras, y eso trae confusión. Porque usted dice: ay, pero la mostaza es el reino de los cielos, así que esas avecitas son tan lindas, pertenecen al reino porque están ahí. Pero no. La cizaña también se metió en el trigo, y las aves se meten en la sombra del reino. Por eso es semejante. Jesús está dando una advertencia en la parábola. Cuidado, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante al trigo, pero se mete la cizaña. Es semejante a la mostaza, crece. ¿Y por qué las aves no se meten cuando no ha crecido? Se meten cuando la ven grande. Hay gente que ve la cosa muy crecida. Yo soy del reino. Yo soy del reino, hermano. Y adquieren el lenguaje del reino, la palabra del reino, y se vuelven muy espirituales, y andan buscando la revelación del reino, y se emocionan con las revelaciones del reino, y adoptan el lenguaje del reino, y creen que el reino es una religión. Y ay, cuidado con los cuervos, con los buitres, con las águilas. Pero sabe que las águilas rapiña también, ¿sabe? Las águilas tienen algo muy positivo, pero también son rapiñas.
Dice Jesús que cuando se acumulan los cuerpos muertos, allá aparecen las águilas. Entonces, mis hermanos, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que está en el reino es del reino. Y el Señor dice que esas cosas van a estar hasta el final. La levadura tiene una característica, que al fermentarse aumenta el volumen de las cosas. Hay ofrendas que parecen así. Dice, wow, qué ofrenda, hermano, qué abuchada. Wow, qué buche, hermano. Wow. Entonces la cerveza, cuando usted la sirve así. ¿Ah? Y después que pasa la ofrenda, y el vaso aparece así. Dice, madre mía, ¿qué es esto? Ahorita tenía cuidado porque se desbordaba. Y ahora mira lo que queda, mira lo que queda. Buchi y plumas nada más. Cuidado con las aves del cielo que se meten. Aprovechan que esté creciendo. Señor, pero si nosotros sembramos trigo only, solamente trigo, ¿de dónde salió esto? Ay, mientras dormíamos. Y espiritualmente saben lo que es el sueño traidor. En la vida cristiana se duerme despierto. Después estar adorando y estar durmiendo. Aleluya, 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 aleluya. Pero si no tiene discernimiento, si no está conectado, si no está en el secreto, se puede torpe y el diablo se mete y hace y deshace. A nadie lo engaña con un billete de $7. ¿Qué? Porque no existe, hermano. Ustedes le traen uno de 20, uno de 10, uno de 50, porque eso sí lo pueden falsificar. El enemigo sabe. Él sabe dónde se mete. Él dice, el trigo es amarillo, me vuelvo amarillo. Me vuelvo amarillo y sigo amarillo y sigo amarillo y sigo amarillo. Y dice Dios, a ver hasta cuándo va a seguir amarillo. Pero cuando llega la cosecha, ay, lo malo no da fruto. Lo malo tiene apariencia, pero no da fruto. El trigo sí da fruto. Y cuando llega la cosecha, que significa madurez, cosecha es madurez cuando se recogen los frutos. Por eso es que el cristiano tiene que ser maduro. Porque cuando es maduro, él se distingue y nadie lo puede falsificar. Y ahí se acaba el engaño de la apariencia. Amén. Si hay algo que hay que cuidar en la fe y en la vida cristiana y en la vida del reino, es separar el trigo de la cizaña, separar la luz de las tinieblas, separar lo santo de lo profano, separar lo auténtico de la apariencia. En nosotros, en forma personal, individual, cada uno debe tener la responsabilidad, la convicción y debe amar tanto la verdad que aborrezca la maldad, porque eso es temor de Dios. Aunque la mentira esté tan impregnada en usted que usted la llegue a amar y acariciar, y usted va a decir, ¿cómo no la voy a amar si tengo desde que nací la tengo adentro? La plancho, la lavo, la peino, la decoro, que le hago de todo. Pero Dios dice, conociste a Cristo, échala afuera. ¿Por qué? Porque soy santo, porque el que me llamó es santo. Porque el reino al cual pertenezco es santo. Porque yo fui trasladado de tinieblas a luz. Yo era cizaña, ahora soy trigo. Yo antes era una ave rapiña. Ahora yo soy una paloma con el Espíritu. Ahora yo soy del reino de Dios.
muchos que se meten debajo de las sombras del árbol de mostaza, del árbol del reino, buscando sombras, pero son aves rapiñas. Y después de esa parábola viene la nuestra. Dice aquí: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, ve ahora, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. A mí me parece que ese número 3, cuando se refiere a medida, es muy importante. Cuando Abraham estaba en su casa y vio al Señor que vino con los 2 ángeles, ¿recuerdan ustedes? Que él invitó al Señor a entrar a su casa, a comer con él. El Señor entró, mandó a los siervos: busquen 3 medidas de harina. Y siempre en la Biblia busquen el número 3 en cuanto a la medida. 3 medidas. Parece que la 3 medidas parece que era una cantidad que era como la necesidad básica. Es como usted que ya tiene calculado: somos 7 en la familia. Ya yo sé cuánta cucharada de arroz le voy a echar. 1, 2, 3, 4, 5. Y como a veces viene la suegra, 6. 6 vasos de arroz, ¿no? Son medidas, hermanos, son medidas. Ya como se ríen todas las que cocinan. Saben, ya saben. Hay medidas, hermano. Otros tienen la medida de la generosidad. Y es que echan de más por si acaso aparece por ahí un desamparado, una viuda, un pobre, un hambriento por su casa. Pero algunos son muy exactos. La 3 medidas es la medida del Padre, la medida del Hijo y la medida del Espíritu Santo. Y el 3 es un número de pacto, es la provisión del pacto, del compromiso, de la fidelidad de Dios con su pueblo. Lo que te quiero enseñar con eso es que el 3 es importante, es la medida de Dios. No hay problema, hasta ahí todo va muy bien. Esa es la medida del reino. El pacto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Búscalo. Y si Abraham dijo a los hijos: traigan 3 medidas de harina. Hasta sabía hasta cuánto comía el Señor, hermano. Eran 3, 2 ángeles y el Señor 3. Yo no sé si, me imagino que comió él, comió Sara, y yo no sé cuántos estaban invitados, pero eran 3 medidas de harina. Y eso me llamó la atención a mí. Quiere decir que el 3, lo que quiero decir es que esa medida, Jesús no la usó arbitrariamente, así por decir, medida. No, es que era importante. Parece que era una porción que no era más ni era menos, era como exacta, era como precisa, era como que era común esa medida, esa cantidad. Así yo entiendo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Saben ustedes? Escondió las 3 medidas. Y cuando fue, hermano, cuando vio el armario, hermano, hizo así: Dios mío, esta masa tan grande, ¿qué pasó aquí? Hasta que todo se hubo leudado. Bueno, a veces las cosas se guardan en el corazón, raíz de amargura, en las cosas que se guardan. Generalmente lo que es engaño, mentira, iniquidad, se guarda. Pero la levadura, como se fermenta, es difícil guardarla, porque comienza a crecer. Es como el mal olor, sale porque sale. Entonces, a veces es una molestia por ahí.
y soporta a la esposa, y soporta. Y ¡mamá tiene casa! Ya salió la levadura por ahí. ¿Por qué? Pues comenzó chiquitita, ¿no? Y seguimos a crecer. ¿Ah? La Biblia habla de la raíz de amargura que crece y de momento cuando es así, estalla. Así. Ahí las 3 medidas guardaditas ahí. Escondió y cuando vino a ver estaba todo leudado. En el versículo 34, Jesús habla del trigo, explica las parábolas, pero especialmente la del trigo. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a esos discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo el Señor les dijo: el que siembra la buena cizaña es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Qué somos nosotros? Sí. Y la cizaña son los hijos de ¿quién? El diablo, que son las aves también que en la otra parábola se meten debajo del reino. Amén. ¿Saben ustedes lo que significa ahí? Los hijos del reino. Ay, hermano, son la esperma del reino, lo que tienen los nacidos de nuevo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, diga el trigo, los hijos del reino, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, oiga. Ahí está la explicación de la parábola. Pero si usted lee el contexto, está hablando de cómo al reino se le añaden cosas que hacen daño. La cizaña por un lado, las aves por el otro y la levadura, tratando de falsificar lo que es el reino. Muy bien. Y Jesús habló de ¿cuántas medidas? 3 medidas. Vamos a ver. Vamos a estudiar la Biblia ahora. ¿Eh? ¿Están listos para estudiar la Biblia? Muy bien, muy bien. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas 12. Ahora voy a apoyar con las escrituras lo que enseñé, para que vean que no estoy aquí arbitrariamente interpretando la Biblia. Lucas capítulo 12, después del 11. ¿Cómo? Sí. Y antes del 13. Eso para que entiendan bien sin equivocarse. Busquen por favor, ahora viene el estudio de la palabra. Acuérdense que nosotros siempre estudiamos la Biblia y queda la enseñanza contundente en nosotros. Versículo 1 dice: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué cosa? Que es la hipocresía. Diga, primera medida. Muy bien, vamos a buscar las otras entonces. ¿Ya lo tienen? Véngase a Marcos ahora. Capítulo 8. Marcos capítulo 8. Marcos queda antes de Lucas. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Muy bien. Versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. El 15, 8:15 de Marcos. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de ¿quién? De Herodes. Y ahí está la segunda medida. ¿Cuál es la segunda medida? La de Herodes.
La de Herodes. Ya llevan 2 medidas. Ok, vamos a buscar la otra. Mateo 16. Dele reversa al asunto. O marcha atrás. Mateo 16. Versículo 6. Mateo 16, 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y siempre es combinada. La de los fariseos con los herodianos. La de los fariseos con los saduceos. Ahí están las 3 medidas de levadura. Guárdense de esas 3 medidas. La medida de los fariseos, diga, la medida de los fariseos, la medida de los saduceos y la medida de los herodianos, que son los seguidores de Herodes. Ahí están las 3 medidas de levadura. Ahí está también. Esas mismas personas, esas mismas son la cizaña. Y esas 3, ahí está el cuerdo, el buitre, el águila, ahí está. Son las aves rapiñas que se meten. Y a ellos se refiere a Jesús. Porque fíjense, hermanos, en los evangelios, esa gente se confabularon contra Jesús. Es increíble. Miren, esos 3 grupos, sectas, eran totalmente distintos, rivales y adversos los 3. Pero los 3 se confabularon contra el ministerio de Jesús. Vamos a estudiar el asunto. Antes de estudiar un poquito acerca de esas levaduras, esas medidas, estudiemos cómo esta gente se confabulaban contra Jesús. Por ejemplo, yo quiero que ustedes vengan conmigo a Mateo 22. Estamos cerquita ahí. Mateo 22. Ya está. Mateo 22, versículo 16. 22, 16 de Mateo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estoy leyendo el 15. Mateo 22, 15. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Oye, los fariseos ahora van a los herodianos y se juntan ya las 2 medidas. Diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Los fariseos envían a sus discípulos con los herodianos. Que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Por fin dijeron una verdad. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, diga levadura. ¿Fue la semana pasada? ¿Conociendo qué? La malicia de ellos, levadura. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos 1 Corintios 5? La malicia de maldad. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahí estaban. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ahí estaban los fariseos. Ahí estaba la malicia. Ahí estaba la astucia, el engaño, la mentira, el rejuego, tratando de hacerle daño al reino de Dios. Por eso hay que cuidarse de las 3 medidas. En Marcos capítulo 3, versículo 6.
A ver qué dice. Marcos 3:6. Qué tremendo esto. Vean el contexto antes de llegar al 6, para que ustedes vean qué terrible es esto. 3:1 para que entendamos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Marcos 3:1. Marcos sigue después de Mateo. Y le acechaban para ver si, dice, si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. No es tanto porque tenían celo por el día de reposo. ¿Cuál era el asunto, hermanos? Acusarle. Ahí está la maldad, diga la maldad. Porque eso es levadura. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos sabían la respuesta, pero callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, porque Jesús vio la hipocresía, dice: ¿es lícito o no es lícito? Se quedaron callados, porque había como quería que él hiciera algo malo para acusarlo. Se quedaron callados. Y él se enojó, se entristeció en su corazón. Y le dice al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue, ¿qué cosa? Restaurada, sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahí están las dos medidas. Vengan al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Después que lea, porque quiero hablar de la naturaleza de las tres medidas para que vean algo. Hechos capítulo 23. ¿Lo está buscando conmigo? Estamos estudiando las escrituras, mis hermanos. No le estoy dando ni morfina, ni cocaína, ni cafeína, ni nicotina, sino biblina. Sustancia que se sustrae de la Biblia, estudiándola. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 23. Ok. Miren ustedes lo que dice versículo el 8. Ahí está Pablo delante del Sanedrín. Dice aquí. Dice el 6 para que entendamos. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Entonces los saduceos dicen, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Miren, estoy leyendo esto para que vean. Ahí estaban ellos juntos contra Pablo. Solamente que Pablo fue muy astuto y dijo: dice Pablo, déjame separar ahora un poquito las medidas estas. Déjame separarlas con sabiduría, con astucia, pero no astucia de maldad, sino sabiduría. Porque Pablo había sido fariseo, criado a los pies de Gamaliel, y dice: bueno, yo por lo menos tengo la credencial aquí del concilio de los fariseos. Así que cuando yo tengo la credencial aquí, el ID, yo tengo el ID cuando yo pertenecía. Así que como a mí me enseñaron en el seminario de los fariseos que existe la resurrección de los muertos, y aquí hay dos grupos contra mí, déjame salir bien, porque como me van a acabar esta levadura, ahorita se infla y me van a arropar y no me voy a ver. Y fue sabio Dios. Hermano, yo soy fariseo, yo creo en la esperanza de la resurrección.
Y entonces se dividieron las dos medidas allí. Pero primero estaban juntas contra Pablo, las dos medidas. En muchas ocasiones, yo no puedo leer muchos textos ahora, ustedes ven que se juntaron los fariseos y los saduceos contra Jesús. Muy bien. Entonces ya ustedes vieron a esas aves del cielo que vienen y se meten debajo. Ya ustedes vieron ahí el trigo y vieron la cizaña. Ya ustedes vieron ahora la levadura de estas tres medidas, de estos tres grupos. Quizás hoy no nos dé tiempo a hablar de las tres medidas, pero vamos a hablar de la primera. Vamos a hablar de la medida que siempre se combina. Noten ustedes que era herodianos con fariseos, saduceos con fariseos, pero los fariseos siempre están. La pregunta a mí es: ¿por qué las otras medidas se le pegan a los fariseos? Porque los fariseos representan la religión. Mire, yo le voy a definir los tres grupos cuando los estemos estudiando. Pero los fariseos eran era el grupo apegado a las escrituras, a la ley y a los profetas. Era la gente celosa. Los fariseos se distinguían porque eran celosos de la ley, de las escrituras y de las cosas de Dios, entre comillas. Por eso digo religioso. Eran religiosos. Los otros no, los saduceos no creían en resurrección, ni espíritu, ni en ángel. Y los herodianos eran del partido de Herodes, que era un sinvergüenza, que Jesús lo llamó zorra. Más adelante vamos a hablar de ellos y por qué se caracterizaban. Pero hablemos de la primera levadura, la grande, la peligrosa, que generalmente nunca estaba sola. Nunca yo vi que se juntaron, nunca, puede ser que haya un texto, que se juntaron los herodianos con los saduceos. No, todos eran con los fariseos, porque esa era la masa fuerte, la religión. Vengan a Mateo capítulo 23 y vamos a ver un poquito acerca por qué tenemos que cuidarnos de esa medida. Y ahí nos quedamos quizás por hoy, no sé cómo Dios nos va a guiar, porque no quiero saturarlos con muchas cosas. Yo quiero que Dios nos está hablando aquí de muchas cosas. Mateo 23, ahora llegamos y nos vamos a sentar bien ahí, ¿qué? Vamos a tranquilizarnos aquí ahora. ¿Ya lo tienen? Mateo 23. Mateo 23. Comenzamos con el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los maestros de la ley, eran los expertos en la ley, los teólogos de la ley. Y los fariseos generalmente eran fariseos generalmente. ¿Por qué? Porque eran gente apegadas a la ley. Y los fariseos eran la gente apegadas a la ley. Solamente que los escribas eran los maestros, eran los expertos, los conocedores de las escrituras. Eran como los teólogos, diríamos. Los doctores en teología, diríamos ahora en el lenguaje de ahora. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo malo de la levadura de los fariseos no es lo que dicen, es lo que no hacen. ¿Y cómo se le llama a una persona que dice y no hace? Que manda a todo el mundo a hacer algo y ellos no hacen nada. Eso es levadura farisaica. Escuchen, hermanos, vamos a aplicar la palabra aquí. Vamos a aplicarla. Vamos a hablar no de personas, sino de un espíritu. O sea, al hablar del espíritu, tú te das cuenta que tú lo tienes. Entonces que se habla fuera. Pero nuestra intención aquí no es señalar, mira aquellos que son así. No. Aquí Dios nos está hablando a nosotros. Y si este mensaje llega a las naciones, va a hablar a otros hermanos para que se cuiden
de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que dicen y no hacen. No es tanto lo que dicen, porque ellos son celosos de Dios y representa el espíritu que cela a Dios, que habla lindo de Dios, que es estricto con lo de Dios, que es exigente con lo de Dios, que demanda lo de Dios, pero que ni toca. Lo predica para que los demás lo vivan, pero ellos no lo tocan. Eso es hipocresía. Y a mí me llama mucho la atención que el espíritu de los saduceos se envuelve, se esconde detrás de un manto de temor de Dios, de temor por las cosas de Dios, de enseñar bien las escrituras, de enseñar lo correcto, de celar lo que Dios dijo. No es malo el celo de Dios, no es malo el predicar la palabra de Dios como ellos eran estrictos en todas las cosas. El problema es que era para que los demás lo hagan. Ellos no lo tocaban. Cuidado con ese espíritu. Cuando prediquemos algo, pensemos si lo estamos viviendo. Por lo menos si lo queremos vivir. Porque no todo lo que uno predica lo puede alcanzar al nivel que Dios lo predica, pero por lo menos soy sincero con la verdad. La verdad nos hace libres. Y yo soy de la verdad, amo la verdad, me expongo a la verdad para que la verdad me liberte, para que todos sepan que mis obras son hechas en la verdad, con la verdad y para la verdad. Pero los fariseos no, hablan de la verdad, defienden la verdad, son bien minuciosos con lo que es verdad, pero para poner carga a los demás. Ellos no tocan, no hablan, no hacen eso. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Y eso es hipocresía. El 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así son, así eran. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, mis hermanos. Ese espíritu es intolerante, exigente con los demás, pero por dentro es liviano con ellos mismos. Te cargan con pesadas cargas. Te hablan de Dios de tal manera que Dios se te convierte en una opresión a ti, de tantas cosas que te ponen, tantas minucias, tantos detalles. Y tú con sinceridad quieres vivir eso. Porque el problema no es lo que predican, es lo que hacen. Pero ellos ni siquiera tocan eso. Si ese mismo celo lo aplicaran a ellos mismos, para ellos vivir la verdad. El 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Saben ustedes qué eran las filacterias? Eran los flecos que los fariseos se ponían basado en la ley de Moisés. La ley de Moisés decía: esta palabra que yo te hablo, tú la pondrás en tu corazón. Entonces ponían la filacteria aquí. Ponían unas cajitas acá con textos bíblicos. Estarán en tu corazón. Entonces la colgaban aquí del brazo. Con textos bíblicos, especialmente de Deuteronomio. Entonces, ¿qué pasa? Que se la pongan, no hay problema, porque Dios mandó a que recuerden la escritura, inclusive que la pongan en el dintel de la puerta para recordar la palabra. El problema es que ellos hacían los flecos más grandes. Andaban con una cosa que le tapaba la frente aquí, grandota aquí, y aquí colgando. Las exageraciones. Yo no sé, hermanos,
Ah, pero alguien me decía días atrás, porque comentábamos, ustedes saben que cuando se habla de fariseísmo, no quiere decir que, acuérdense que lo que se enseña es verdad. El problema no está en la enseñanza. El asunto está en los que enseñan la palabra, cómo lo hace. O sea, no, a veces nosotros tomamos al niño y lo botamos con todo el agua, con todo el jabón. No, hay que botar el agua y el jabón. Y el agua sucia que ya, pues ya lavaste al niño, para el niño no lo bote. O sea, hasta ahora la experiencia que hemos tenido nosotros, que toda persona que viene y se viste de fariseísmo, inclusive del judaísmo, tristemente la persona que se viste, que manto, que mucha oración, que muchas cosas, generalmente vemos cosas terribles en ellos. Fornicación, adulterio, liviandad, hipocresía, engaño, mentira. Por eso no es tan importante que le demos importancia a lo externo, hermanos, sino al corazón. La verdad comienza en el corazón. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, la mayoría de la gente, el énfasis es en lo externo. Que si me dejo crecer el pelo, que si me dejo crecer esto, que si me pongo acá, que si me pongo allá. Cuando en realidad eso no es tan importante. Y no le estamos restando, hay cosas, como dice Pablo, que tienen cierta reputación, pero nada ayudan en la lucha contra la carne. Lo importante es el corazón. Por eso le dije que no voten todo. En toda enseñanza hay una enseñanza. Si alguien se pone un manto, por ejemplo, el manto tiene un significado espiritual. El problema está que tú seas un hipócrita con el manto. Eso es lo que molesta. Que te esconden el manto para mostrar una falsa piedad que en realidad tú no tienes. Y para engañar a la gente, para que la gente se acerque a ti, te crea. Y entonces, en realidad, tú eres otra cosa. Ese es el peligro. No es la enseñanza. No es lo que dicen. Es lo que se esconde detrás. Acuérdense que es una levadura. La levadura, cuando crece, que usted se da cuenta del asunto, cuando se fermenta, cuando se leuda, como el trigo, con el problema de la cizaña hasta el final. Dice aquí, ya ustedes saben, antes hacen todas sus cosas para ser vistos por los hombres. Diga exhibicionismo. Eso caracteriza la religión. Si usted quiere distinguir el espíritu religioso, mire el exhibicionismo. Jesús dijo, no sepa tu derecha lo que hace la izquierda, ni la izquierda lo que hace tu derecha. Cuando ayunas, lávate la cara. Si oras, métete en secreto. Tu padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Pero el religioso no. El religioso toca la trompeta. Hermano, ayuné 40 días, hermano. Aleluya. Victoria, hermano. Pero para que sepa que ayunó. No es la victoria, son los 40 días que yo hice. ¡Qué tremendo! Son superhéroe espiritual. Ya tiene su recompensa. Siempre están diciendo que oran. Pero el cristiano genuino puede pasar la semana entera orando. Yo me asunto con mis padres. Nadie tiene que saber cuál es mi devoción con Dios. A menos que Dios me mande a testificar. Y siempre que es espiritual, es que es espiritual y tiene entendimiento, trata de no hablar de lo que hace. Cuando usted ve a alguien hablando mucho de lo que hace, es por dos cosas: o es inmaduro o es fariseo. Pues que es inmaduro. A veces cuando es como cuando a alguien le pasa algo nuevo la primera vez, uno se excita. ¡Ah! ¡Oh, qué tremenda experiencia! Habla en lengua, está bien. Eso usted tiene que distinguir, porque hay hermanos que son muy entusiastas y cosas, y es por inmadurez. Como José, que le contó a los hermanos los sueños, después se lo llevó el diablo. Un decir de que tuvo problemas después, porque no fue sabio. Provocó hacerlo. Entonces, no siempre que la gente dice lo que hace porque es hipocresía. A veces es inmadurez. Pero muchas veces es fácil distinguir religiosos. Donde hay muchos religiosos, habla mucho de lo que yo hago. De lo que yo hago.
siempre quieren manifestar su poder, su unción. Si no tienen unción, tumban a la gente. Usted ve que siempre su énfasis es los milagros, la maravilla, las señales. Y no estoy diciendo, ahora, no voten a los milagros, las señales y el poder como que no sirve, por favor. Que fue lo que dije, que no voten el niño. Estoy hablando de la actitud de la levadura. Cómo se esconde, cómo crece, cómo engaña, cómo hay malicia detrás. Hermano, si Dios no ha hecho un milagro, ¿por qué aparentarlo? ¿Por qué decir algo que Dios no hizo? Eso es una mentira. Yo he estado con hermanos que pasan al altar a orar y hermano, y les rompen el cuello a uno. Agarran esa mano así. A veces yo me voy para que no me rompan el cuello. No, de verdad. Y por mí ha orado gente grande. Yo lo veo que me da un empujón. Y yo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si Dios no me ha tumbado, tú me quieres tirar al piso. ¿Cuál es el problema? Es para mostrar que yo tengo poder. No tiene ninguno. Generalmente yo me tiro para que él quede bien y para que no me rompa el cuello. Pues hay que ser buen hermano con los fariseos. ¿O no le ha pasado a ustedes? Ay, que se rompen el cuello. Hermano, ¿por qué hacer algo que Dios no hizo? Por favor. ¿Por qué? Quizá yo soy un extremo en eso, pero antes yo me metí en ese tipo de presión. Al final del sermón, no. Si Dios me dice, ahora, ven hoy, comenzamos a reprender. No lo hago siempre, pero hoy el Espíritu me tomó para hacer eso. Punto, se acabó. Cuando el Espíritu te toma, yo a veces he hecho cosas extrañas y voy y le digo un mensaje profético a alguien. Ha pasado alguna vez, pero que Dios lo dijo. Pero poneme yo aquí a final de cuentas para que pase algo. Para que, pasó algo, voy para allá el domingo que viene. Si viene por eso, no vengas, hermano. Ven por la palabra, ven por la adoración, ven por Dios. Y si Dios hace algo, gloria a Dios. Amén. No. Yo oro para que Dios lo haga, pero si Dios no lo hace, es un problema de Dios. Él es el que sabe lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer. Yo no tengo que forzar nada que suceda. Y si no ha sucedido, ¿por qué aparentar que sucedió? Si no ha sucedido. ¿Cómo voy yo a ir a preguntar a una reunión de oración? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dijo esto y esto. Y después salí, así dice Jehová, en otro grupo que no sabe que Dios dijo aquello. Y dicen, ay hermano, tremenda profecía. Dijo lo mismo, claro, se fue, lo averiguó. Y yo sé que hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace eso. Hay gente que lo hace. Inclusive hay gente que le pregunta el nombre, ¿cómo se llama aquel? Tal. Y después dice, y lo llama por su nombre. Para que la gente se impresione. Wow, eso es mentira. Eso es lo que sale en las películas con los predicadores, que tienen el micrófono aquí, y dice, entró alguien, porque le preguntaron a la puerta, ¿de qué tú sufres? Estoy en diálisis. Aquí hay alguien con diálisis, se llama Ramón Pérez. Ya se lo preguntaron en la puerta, pero se lo están diciendo al evangelista por acá. Hermano, eso es común. Eso lo sacan en películas para hablarle de los falsos que son los cristianos. Y te voy a decir, el espíritu es que alguien que sufre de diálisis, el pulmón izquierdo, se llama Ramón Pérez. Y el tipo pega el grito, ¡ah! Claro, estoy impresionado. Pero fue que el de allá se lo dijo por el micrófono. Antonio Pérez tiene un problema. Eso es común, hermano. Y todo el mundo excitado. ¡Ay, el gran poder de Dios! Y es una mentira. Y usted sale y después le pide la ofrenda y voltea el bolsillo. Y todo un engaño. Siga gente que sean genuinas. Pruébelas primero. Porque hay demasiado engaño, mucha cizaña envuelta en el trigo. Hay muchas aves rapiñas metidas debajo de las hojas y de las ramas del reino de Dios. ¡Fuera! Pero ustedes son un pueblo con entendimiento. Hermano, sea sabio, discierna. Dios dice que hay que probar los espíritus. Y si Dios le dice a usted que hay que probarlo, pruébelo. Sea sabio.
Porque muchos falsos profetas y espíritus vendrán en los últimos días. Son los mismos que se han disfrazado en otro contexto. Eso no significa que usted va a andar con incredulidad dudando de todo. Pero sí discierna. Tome tiempo. Cuando todos dicen amén, usted lo dice la semana que viene. Hermano, ¿por qué tu amén es tarde? Porque yo estoy pesando, yo estoy discerniendo, hermano. No porque dudo, sino porque yo quiero ser guiado yo quiero ser trigo, yo quiero andar en la verdad, yo no quiero andar en malicia ni en engaño. Si Dios hizo un milagro, lo hizo. Yo no ando detrás de cosas que Dios no ha hecho. Jesús hacía milagros y decía, ve, no se lo diga a nadie. A veces usted va a hacer eso. David escribió quizás 75 de los 150 salmos. Nunca dijo que mató un gigante. Si hubiera sido ahora, vengan esta noche, escuchen al salmista David que mató al gigante Goliat esta noche. Dice Lázaro evangelista, el que resucitó entre los muertos esta noche. No hay que testificar, sí hay que testificar. Cuando el Espíritu de Dios te toma la boca, hágalo. Pero no lo haga por vicio, no lo haga para impresionar, no simule que está adorando. Porque tiene los ojos cerrados, pero por dentro está pensando, cuando me vaya de aquí, cuando terminará esto, tengo que ir a la tarde. Y todo el mundo, wow, mira, lo enseñé la adoración. Y el que menos está adorando es el que tiene los ojos cerrados. Pero nadie te ve, pero el que está allá arriba te ve. La pregunta es, ¿acaso le pagan a alguien aquí porque adora? Entonces, ¿por qué simular que adoro si no estoy adorando? Total, no me va a dar un salario, no me va a dar nada cuando termine. ¿Para qué te creas que yo soy buen cristiano? Si eso no importa nada. Lo importante es ser genuino, ser de Dios. Ahora, si tú eres maduro y dices, la verdad que yo ahora no tengo deseo de orar, estoy tan trastornado, pero voy a cerrar los ojos para no distraerme, mantenerme en comunión con Dios acá y para no distraer a los demás hermanos. Bueno, ya lo hiciste con otro motivo. Dios conoce el corazón. ¿Qué simular tantas cosas? La mayoría de los mencionados milagros no son milagros. Son emociones, son cosas preparadas para que la gente, para que lo inviten al predicador de nuevo, para impresionar a la gente. ¿No? Cuando Dios va a hacer algo, lo hace. Lo hace. Lo hace cuando Él quiere hacerlo, lo hace. No hay que hacer nada, Él lo hace. Dios está interesado. Dios cuida su obra. Si te quiere usar, te usa. Amén. Versículo, ya dijimos, exhibicionismo, versículo 5, para ser vistos. El 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Hermanos, miren, quieren ser vistos y ahora aman los primeros asientos. Hay un problema de orgullo en la religión, diga orgullo. En la religión hay orgullo. Orgullo. Los primeros asientos. Ustedes me perdonan, hermanos. Me perdonan. Yo creo en la restauración de los apóstoles y profetas en estos días. Creo que Dios lo está haciendo. Yo creo que es innecesario uno ponerse tantos títulos, hermano. Cuando una persona necesita que le digan un nombre antes de su nombre, tiene un problema de estima o de orgullo. Si usted lo es hermano. El corazón, aunque no se llame corazón, es corazón. Porque no se llama corazón porque se llama corazón, sino porque actúa como corazón bombeando la sangre. ¿Por qué tanto nombre?
A Jesús le llamaron Jesús de Nazaret, maestro. Cosa que le decía cualquiera, rabí, maestro. ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tanta deferencia? Tantas cosas. Hay honra que viene de Dios, recíbela cuando Dios te la da, pero no prepare la honra para que te la den. Jesús dijo, si tú llegas a un lugar, siéntate allá de último. Si te traen al frente, gloria a Dios. Si te dejaron allá, tranquilo. ¿Cuál es el problema? La religión hay mucho de eso. Apariencia y orgullo. Ser vistos, ser conocidos y que me sienten al frente, en los primeros asientos. ¿Sabe que en la cultura de la iglesia generalmente se ponen sillas acá? Gloria a Dios que aquí, y en muchas iglesias no hay nada de esto, porque aquí es para Dios. Y generalmente en el programa, cuando llega cualquier pastor, venga hermano, díganos una palabra acá. Y si hay 50 hablan. Entonces cuando llega el predicador ya y le dan hasta las 11 de la noche, cuando llega a predicar ya, ¡ay, qué largo! Claro, largo, porque dieron tanta, tocaron tanta trompeta y hay de aquel que se le olvida que no, a mí no me dieron la oportunidad, yo no veo más a ese lugar. Gloria a Dios que aquí no van a hablar, porque no lo vamos a poner a hablar. Aquí apenas lo podemos saludar así. Si hermano, usted vino a adorar, Dios no vino a hablar. Si Dios no le puso la palabra en la boca, si Dios no ha dicho que hable, no hable nada, que esté tranquilo ahí. ¿Cuál es el problema? Tanto orgullo, tantas culturas, tantas cosas. Problema. Ustedes no saben, Señor. Cuando uno sabe lo que es predicar, ¿usted quiere predicar? Ay. Si me vieran a mí cuando tengo que ir a lugares a predicar. Ay, Señor, qué batalla tremenda. Yo quisiera preguntarle a Pedro Pablo, ¿quieres tú predicar? Si es por mí, no quiero predicar. Porque la responsabilidad de predicar, primeramente, saber qué es lo que Dios quiere. Segundo, saber cuál es el mensaje que Dios quiere para esa ocasión. Y tercero, hacerlo bien, hacerlo con el Espíritu de Dios, hacerlo como Dios manda. ¿Sabe? Como dice el hermano Hugo, la santa tensión que uno tiene. Y usted quiere que uno quiera un trabajito así. Uno lo hace porque Dios te mandó y hay que hacerlo. Pero por el gustito así, que me vean. Ay, Señor. Ay, Señor. Si el Señor me pusiera a elegir a mí, créanme, hermano, que me quedo aquí porque no hay un lugar mejor que este. Con mis hermanos acá. Que está en el medio. Pero hay que ir. Dios nos mandó, hay que ir. Pero una cosa es que Dios te manda, una cosa es que tú quieras ir y que tú que te quieras llevarte el show allá. No, hermano, Dios te mandó, hazlo. Hazlo bien, hazlo con amor, hazlo con fuego, con celo, con diligencia, con todo lo que Dios manda. Pero deja a Dios, la gloria es de Dios. Ama los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro. Hoy le dicen rabita a uno y piensa que le están diciendo conejo en inglés. Rabita. Sí. Ahora es apóstol, doctor, sus grandes nombres ahora. Ahora rabí no es cualquiera, rabí es cualquiera ahora. Ahora es el gran nombre, apóstol interplanetario. Es una enfermedad, hermano. Miren, no era lo mismo aquellos días con Jesús, lo mismo hoy. Solamente que hoy no es rabí, sino apóstol, profeta, que sé yo qué. ¿Por qué tantas cosas? Ahora viene el hermanito Juan Ramés Hernández. Ellos son hermanitos, hermano. ¿Qué tantas cosas? Bla, 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 bla. Usted no está en la universidad. Ahora en la universidad sí. Está el doctor. Julano está grabado en Harvard University. Va a hablarnos de ciencias ocultas. Así que no. Hermano, hay que reírse. Porque la verdad que es una payasada religiosa. Tantas cosas, hermano. No hay mejor nombre delante de tu nombre que hermano. ¿Saben por qué? Porque hermano significa que perteneces a la familia de Dios. Y que Dios es tu padre y Cristo es hermano mayor. Inclusive, cuando hay
reuniones y congresos. ¿Saben ustedes por qué tantos títulos y tantas cosas? Porque así es que la gente viene. Es como una propaganda. ¿Ah? Terrible. A veces ponen a pobre Pedro Pablo a presentarme a mí, pero por favor, digo, Pedro, qué lío acá. Porque uno no quiere ser excéntrico, no, porque Pedro dice, pastor, no le gusta que lo presente. Pastor, venga a predicar para acá. Total. Ay, Señor. Ay, Padre. ¿Qué escribió tantos libros? ¿Qué estudió en tal parte? ¿Qué hizo tal? ¿Qué importa nada de eso? Que eso no importa nada. Aquí tenemos el siervo de Dios que nos trae un mensaje de Dios, hermano. Vamos a escucharlo con atención. Paz, se acabó. Hay que sacar ese espíritu de la iglesia. Tantos nombres, tantos títulos. Aquí todos somos hermanitos. El culto es para exaltar a Dios. Ahora, Dios dice que Cristo es el apóstol, el obispo de nuestras almas. Sí, eso lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Que no somos apóstoles. Sí, hay apóstoles, hay profetas, hay maestros. Está bien. Lo somos. Si en un momento dado se dice, hermano, yo reconozco a fulano como un apóstol, un siervo de Dios. En un momento dado el Espíritu lo puede decir. Está bien, no hay problema. Hay momentos que son espirituales. Pero hay momentos que uno lo dice de más. Por eso cuando digo, como profeta de Dios digo esto, aclaro. Cuando digo profeta es porque estoy en el púlpito como mensajero de Dios y el profeta tiene un mensaje de Dios. Entonces para que entiendan lo que es un profeta, que primeramente que Dios me envió y que tengo una palabra de Dios para ustedes. Eso es lo que quiero decir. Como lo dijo ahorita, eso es lo que quiero decir. No es apóstol porque wow, el hombre. No. La función, vengo con esta función. Naturalmente, no todo el que lo dice por orgullo. Hay gente que lo dice por cultura, porque así lo aprendió, porque es así. Y Dios mira el corazón. No se ponga a juzgar que todo el que lo dice ya es así. No. Pero hay una cultura en la iglesia, hay una saturación. Eso se presta para el espíritu de la levadura esa de que estamos de los fariseos. No es que sea pecado eso, porque también a usted se le puede meter el otro extremo. Y cómo puede convertir el reino de Dios en una religión. Que nadie se puede llamar apóstol. Si lo es, que se le llame. O no comienza Pablo la epístola. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso no es problema. Si lo eres, lo eres. El problema está que no lo estés sonando por donde quiera. Que se ve que tranquilo. Hay días que hay que decirlo porque lo amerita el momento. Porque Dios quiere. Porque, ¿me entiendes? Pero no hay una necedad. Que me lo digan, que me lo repitan. Que me lo... Ya. No le vamos a alimentar el dragón. Vamos a exaltar a Cristo. Amén. No llegue a los extremos. Este mensaje no es porque usted sea extremista. Este mensaje es para que usted no haga eso. Para que sea humilde como Jesús. Humilde. Amén. Una vez Guillermo Carey fue un hombre, un hermano bautista que Dios usó para comenzar las obras misioneras o foráneas, como lo llamaban. Él era un zapatero. Y él comenzó a predicar que había que ir a las misiones, a los lugares, a la India, etcétera, etcétera. Y la iglesia en ese tiempo no entendía eso. Una vez le dijo el presidente de la organización, hermano, cállese la boca, el día es que Dios quiera salvar a los paganos lo hará sin la ayuda suya. Pobrecito. Pero él estaba llorando por las misiones, orando por los perdidos, y tenía un mapa allí de los lugares cuando había misioneros. A final de cuentas, él logró que la iglesia entendiera y mandaron misioneros. Y al final él se fue a la India como misionero. Y él allí en la India fundó el primer colegio cristiano, tradujo la Biblia como a más de 33 dialectos, tiene un don para aprender idiomas. Bueno, es un hombre célebre en la India y en el mundo, uno de los grandes cristianos, Guillermo Carey. Como llegó a ser tan reconocido, en ese tiempo Inglaterra gobernaba la India, el Imperio Británico, y él llegó. Por todas estas cosas, Dios lo honró delante de los grandes de la tierra. Y un día en una reunión de ministros, gente importante, alguien lo quiso ridiculizar.
Y dijo, delante de una conversación, estaba todo el mundo, todos, embajadores, cancilleres, gente importante. Él estaba invitado allí como siervo de Dios. Y alguien, para ridiculizarlo, dijo, tengo entendido que el hermano Carey fue zapatero. Y él dijo, no, hermano, no, zapatero no, aprendiz de zapatero. Y si vieran cómo puso en la tumba, en el epitafio de la tumba, que yo lo leí y lloré. Apóstol de esta cosa. No me acuerdo las palabras ahora. No me acuerdo las palabras. Aquí yace un hombre que quiso amar a Dios y servirle. Algo así. Yo lloré. Así eran los hombres de Dios antes, humildes, sencillos, con tantas cosas. Se está perdiendo el Espíritu de Cristo en la iglesia. Hay que orar, hermano. Perdóneme, a mí me ha tocado la parte más difícil como profeta, y es corregir eso. Porque yo me gustaría meterme a veces detrás de ni siquiera hablar de eso, porque uno suena como crítico. Pero ese no es el Espíritu. El Espíritu es que hay una vida, que es la vida de Dios, que es la vida del reino, que es la vida de Jesús, el manso Jesús. Y eso no se puede perder en la iglesia. Esa es la sal. Esa es la sal que nos preserva la vida de Cristo. Tenemos que guardarnos en nuestras ofrendas, de no venir con ese espíritu. Quiero terminar aquí, porque no podemos seguir, ya el tiempo se acabó. Dice, versículo 8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. ¿Cuál es el mayor título de la iglesia? Ser un hermano. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solamente dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Significa que a nadie le vamos a llamar? ¿Significa que a nadie le vamos a llamar Padre? No. El Padre suyo usted le llama Padre, Dari. Pero hay una enseñanza ahí. Que nadie te damos el título. Yo soy el Padre, yo soy el Padre. Nada, el Padre en el cielo. Dice aquí, terminamos aquí. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Qué cosa? El Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese no es el Espíritu de Cristo. Esa es la manera de contrarrestar en nosotros, hermanos, el espíritu religioso. ¿Quién no tiene el espíritu religioso? Todos tenemos el espíritu religioso. Yo lo tengo. Yo lo heredé de Adán. Yo lo tengo. Hay ocasiones que yo he tenido que reprender, porque es natural en el ser humano querer aparentar, querer mostrar algo, querer, y usted tiene que identificarlo. Espera, ese no es el Espíritu de Cristo. Eso hay que acabar con eso. Sale a veces así, párate. O sea, en las intenciones. Es una batalla que tenemos con ese espíritu. Hay que reconocer que está en nosotros. Guardémonos de esa levadura. Vamos a comer el pan de la Pascua como masa nueva, con pan, con masa de sinceridad y de verdad, no con ningún espíritu de fariseísmo. Yo te ruego por la misericordia del Señor que tú tomes bien esta palabra. Tú la tomes obviamente para ti. No la tomes para juzgar a tus hermanos, porque ese no es el espíritu de esta palabra. Dios quiere corregir eso
Dios no está hablando al trigo, le está hablando a la cizaña. Dios, en nosotros estoy hablando. Dios no le está hablando aquí al árbol de mostaza, le está hablando a las aves que están metidos debajo. Dios aquí no le está hablando, no le está hablando al pan, le está hablando a la levadura. Para que nos cuidemos, le pidamos a Dios que nos ayude. Y en la iglesia, tristemente, esta palabra va a ser en nosotros lo que Dios quiera que haga. El Redentor es el Señor. El Señor, yo quisiera que esa palabra llegara a mí primeramente y después a todos los santos, pero que Dios lo haga si quiere. Pero la verdad es que bueno, mejor que Dios no lo quiera hacer, no voy a decir que no lo va a hacer, pero por lo menos se hace algo en nosotros que estamos acá. Eso va a glorificar al Señor. Hermanos, en nuestra ofrenda, que es nuestra manera de servir a Dios, no usemos a la levadura, usemos a la sal. Preservemos, démosle sabor a lo que hacemos con la sinceridad de Cristo. Cierra tus ojos. En el nombre bendito de Jesús. Yo oro también. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro por tu casa. Yo oro al Señor Dios Todopoderoso. Le ruego que esta palabra que Él ha hablado esté en tu corazón. Que el Dios del cielo te haga sal todo el tiempo. Que tus sacrificios todos tengan sal. Que tú seas la sal de la tierra. Que Dios te libre de la levadura, de la fermentación de la levadura, de todo lo que es engaño y malicia, hipocresía. Que Dios te dé un corazón genuino, que tú seas un hijo de Dios sin mancha en una generación mala. Que el Espíritu de Cristo, humilde, sencillo, que todo lo que hacía lo hacía para la gloria del Padre, esté contigo. Ese es el deseo de Dios y es nuestra oración. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.